Y en primer lugar permítanme decirles una cosa que se sale un poquito, pero que tiene que ver mucho con ustedes, y es aprovechando la presencia del compañero Alfonso, de los compañeros del Intersindical del Sur, para pedirles una solidaridad que me encomendaron un grupo de trabajadoras de la floricultura en una empresa que se llama Santa Bárbara o Pardo Carrizosa Navas SAS, que hace parte de uno de los grupos más poderosos de la floricultura en Colombia, que se llama el Grupo Chía. Unos trabajadores como ustedes presentaron un pliego de peticiones, no se llegó a acuerdo con la empresa, se tocó convocar un tribunal de arbitramiento. El ministerio duró más de 2 años para que se convocara ese tribunal. Finalmente el pliego se presentó en 2014, el tribunal sesionó el año pasado a comienzos de 2018, en marzo el 20% profirieron el laudo arbitral y la empresa, para suerte de los trabajadores, los árbitros dieron algunas cosas no demasiado importantes, pero de todas maneras que superaban el pacto colectivo que existe en la empresa. Y la empresa presentó lo que se conoce como un recurso de anulación ante la Corte Suprema de Justicia, que es lo que define si queda en firme el laudo arbitral, que tiene el valor de una convención colectiva de trabajo o no. La Corte se demoró más o menos 1 año y el pasado 7 de marzo produjo su fallo y aprobó, le negó a la empresa el recurso de anulación y aprobó el laudo arbitral. Este laudo arbitral contenía algunas cosas: una prima extralegal de antigüedad de 2 días por cada año, una prima extralegal de diciembre de 15 días, un aumento en una prima de vacaciones que existía en la empresa, unos auxilios educativos para los hijos, para primaria 40.000 pesos, para secundaria 80.000, para técnico tecnológico 250.000, para universidades 500.000 pesos. En general, digamos, esos son los aspectos más importantes. La empresa lanzó una lucha tremenda después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque ahí sí los empresarios no hablan del respeto a la ley ni nada, a un fallo proferido por el máximo Tribunal de Justicia Laboral del país, y lanzó una campaña contra el sindicato, hizo marchas con afiliados al pacto colectivo. Infortunadamente, por el temor, el miedo que infunden los patronos, que dijeron que la empresa con eso se cerraba, que quedaban 700 familias sin empleo, le metió terror a la gente, empezó a perseguir a los directivos sindicales, sacó a más o menos 6 o 7 compañeros asustados, incluso con cosas de sus familias y todo. Y finalmente el día de ayer hicieron un acto supremamente grave, y es que pusieron estas carteleras, no sé si las alcancen a ver, en todo caso se titulan, dicen: estas personas quieren acabar con el sustento de más de 700 personas porque consiguieron una mejora en el sustento de las personas, porque cualquier trabajador que se quiera sumar al laudo arbitral lo podría hacer. Ponen los nombres de los trabajadores, los señalan públicamente y los ponen en un grave peligro, porque cualquier trabajador o cualquier persona por fuera o la misma empresa, uno no lo sabe, podría estar instigando para que le pasara algo a los afiliados. Por eso queremos hacer esta denuncia, porque a la vez vamos a enviarles a los correos de los compañeros de Citral Fragueres y del Intersindical del Sur los sitios, las direcciones donde se pueden enviar correspondencia de rechazo a ese acto de persecución sindical contra trabajadoras de la floricultura agrupadas en ese sindicato. Les quería agradecer por haber permitido mencionar este hecho. Y ahora sí, compañeros, entramos en materia. No, yo quería ahí pues hacer una nota, claro. Ustedes saben que la solidaridad es lo más importante, y pues a veces también toca mostrarle a los patrones de otras empresas de que los sindicatos no están solos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la floricultura, que trabajan muchas mujeres, también se aprovechan de eso, ¿no? Las mujeres, bueno, hay una casta de mujeres que son muy combativas y hay otras que prefieren pues
quedarse calmaditas, entonces ellos a veces abusan de eso. Entonces lo bueno de eso es que toca hacer esa solidaridad y toca mandar también nuestro rechazo como organizaciones a esas actitudes de ese tipo de empresarios. Entonces, compañero, cuente con eso. Muchísimas gracias. En segundo lugar, quiero mencionar esto, compañeros. Esto que voy a exponer yo aquí es una creación colectiva del grupo del Comité con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno, que se creó el año pasado, y que hemos estado estudiando las reformas propuestas por los gremios económicos, por el gobierno, por los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son las entidades que trazan la política que siguen a pie juntillas los mandatarios de nuestro país. El compañero John y el compañero José, con quienes me reuní recientemente, y la compañera Judy del Intersindical, me pedían que iniciara comentando una cosa, algo sobre qué es una pensión. Yo, pensando el asunto, decía, yo primero les voy a decir a los compañeros qué no es una pensión y qué tiene que ver con la mayoría de ustedes, con una buena parte de ustedes, por ejemplo, los trabajadores nuevos y de mediana edad. Es que cuando se habla de las pensiones se piensa que ese es un problema de la gente vieja. Incluso quienes hacen dibujos o caricaturas sobre las pensiones pintan personas que ya están al borde de la tumba. No, las pensiones fundamentalmente son un problema de los trabajadores jóvenes y de los trabajadores de mediana edad, sino que la publicidad del sistema, etcétera, se encarga de que no piensen en eso. Pero en realidad, las personas que ya tenemos una edad más o menos avanzada o avanzada, o ya resolvimos ese problema o nunca lo resolvimos y ya no lo vamos a resolver. U otros compañeros ya tienen asegurados y garantizados unos derechos que seguramente va a ser difícil que se los quiten, aunque en este país nada es extraño. Pero cada vez que hay reformas en las pensiones se establecen los que se llaman los regímenes de transición. ¿Qué quiere decir, en términos generales, que las personas que con cierta edad y con ciertas semanas de cotización ya pueden mantener el régimen que los venía viviendo con anterioridad, mientras que esos regímenes se alteran para las personas más jóvenes y de mediana edad, que son quienes fundamentalmente reciben el peso de las reformas, que desde luego no son reformas como las que vienen desde la Ley 100 de 1993, no son reformas que favorezcan los intereses de los trabajadores, de los cotizantes a pensiones. Ese, digamos, que es el primer punto. ¿Y de qué se trata la pensión? Pues de asegurar un ingreso para la vejez. En la vejez ya hay una dificultad enorme de conseguir ingresos. La gente no le da trabajo, y si no ha asegurado una pensión, termina o dependiendo del Estado, que ya no da prácticamente nada, unos auxilios miserables mediante los cuales la gente no puede sobrevivir, o de sus propias familias que también están forjando su destino, y es muy difícil cada vez más por el desempleo, por la informalidad, por la pobreza que abate una sociedad como la nuestra, que los hijos puedan responder por los padres, por ejemplo, que los padres puedan responder por los hijos. Por lo tanto, la lucha por tener un ingreso asegurado en la vejez es fundamental para cualquier persona. Es decir, de eso se trata la pensión. Cuando incluso no hay un régimen pensional favorable, sucede que la persona que llega a la vejez, ya sea pensionado o no pensionado, termina compitiendo con los trabajadores jóvenes y de mediana edad en el mercado, para decirlo de alguna manera, de la fuerza de trabajo. Hay países que impusieron el régimen pensional que cada vez se impone más en Colombia, y del cual voy a hablar, que impusieron solamente ese régimen privado de pensiones
en el cual, como en el caso de Chile, la mayoría de las pensiones son inferiores al salario mínimo y los pensionados tienen que salir a competir con la mano de obra joven, con los trabajadores jóvenes o de mediana edad, porque los ingresos pensionales o el no tenerlos los obliga a salir al mercado de trabajo por cualquier dinero en la edad mayor. Eso era lo primero y lo segundo que quería decir: el sistema de pensiones que rige en nuestro país actualmente es el dictaminado por una ley, la ley 100 de 1993, que sacada posteriormente, 3 años después, a la ley 50 de 1990, conforman dos de los más grandes atentados que se han cometido contra los logros que habían conseguido los trabajadores colombianos a lo largo de prácticamente un siglo. Eso sería la primera cosa que tendría yo que decir. Y ahora me paso entonces a la presentación sobre pensiones. Quería pronto decirles, compañeros, que pues aquí la invitación se hizo extensiva a muchos trabajadores, ¿no? Yo creo que por ahí unos 500, ¿sí o no, Luis? Y pues vemos que eso es lo que pasa en Colombia, nos desinteresamos. Entonces, pues, ustedes están haciendo la tarea, están viniendo aquí a entender, a estar sus dudas y todo eso, y pues la tarea que nos toca como trabajadores es llevar el mensaje a esos que de pronto no entienden o no quieren entender para qué son estos espacios, ¿no? Es para venir a quitarnos esa ignorancia que es de la que se están aprovechando los patronos y el gobierno, ¿sí? Entonces, pues, más que todo es como eso, que ustedes se lleven el mensaje de acá y lo transmitan a los compañeros. Como les digo, compañeros, nuestro grupo ha trabajado fundamentalmente en la reforma pensional, en la reforma laboral. Las dos están estrechamente ligadas, propuestas que están dando en este momento, las reformas tributarias y las reformas al sistema de salud. Esta presentación abarca las 4 cosas. Me voy a referir exclusivamente al aspecto pensional y, como reitero de nuevo, ha sido un trabajo colectivo de los integrantes del movimiento por las pensiones no y salario mínimo digno. Ahora, John, yo puedo enviarte toda la presentación para que no tengas... Listo. Te la envío. En realidad, los cambios pensionales en Colombia fundamentalmente se dieron a través de los últimos cambios de la ley 100 de 1993, que significó el despojo de las pensiones por parte del capital financiero. Las reformas que se están planteando para hoy en el sistema pensional se sustentan en los mismos argumentos que se dieron en esa época, es decir, que no hay cobertura del sistema pensional, que la mayoría de los adultos mayores o viejos o personas de avanzada edad no tienen una pensión, etc. Pero lo que se hizo realmente con esa reforma pensional fue una cosa esencial, y es que aquí hasta ese momento todo el mundo cotizaba para sus pensiones en una entidad que se llamaba el Instituto de Seguros Sociales cuando eran trabajadores del sector privado, o en algunos fondos que existían en el sector estatal, o en algunas cajas de previsión, etcétera, que existían en el sector estatal. Pero la mayoría de trabajadores del sector privado cotizaban para sus pensiones lo mismo que para salud al Instituto de Seguros Sociales. Entonces, ¿qué hizo la ley 100 de 1993? Creó 2 regímenes de pensiones: el que ya existía, el del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, que vino a llamarse en 2012 Colpensiones, al cual pasaron todos los compañeros que venían del Instituto de Seguros, y los fondos privados de pensiones. El sistema de pensiones que administra Colpensiones se conoce como el régimen de prima media.
y el que administra los fondos privados se llama el régimen de ahorro individual con solidaridad. El régimen de prima media se basa en lo que se llama la solidaridad intergeneracional, es decir, que van saliendo pensionados y la gente que está cotizando, los jóvenes y las personas de edad mediana con sus cotizaciones, sostienen la pensión de quienes logran este derecho a jubilarse. El régimen de ahorro individual con solidaridad que manejan los fondos privados de pensiones, que son entidades creadas por los bancos privados, es un sistema que se basa, como lo dice su nombre, en el ahorro, en lo que usted logre ahorrar a lo largo de su vida, dinero que manejan esos fondos a su antojo y que, como lo vamos a ver, lo invierten en lo que quieren, y que ahora con el Plan Nacional de Desarrollo, al cual los compañeros nos pidieron también que hiciéramos una referencia, la vamos a hacer específicamente en lo que tiene que ver con este tema laboral y pensional fundamentalmente. ¿Qué pasó con la expedición de la Ley 100 de 1993? Que incluso llegaron a cerrar el seguro social. Compañero Alfonso, que se conoce mejor que yo esta historia, lo ratificará, llegaron incluso a cerrar el seguro para que la gente no se afiliara en el aspecto de salud, y el Estado permitió y propagó que se hiciera una propaganda enorme, mentirosa, engañosa, para que la gente se trasladara y los que hasta ahora iniciaban su vida laboral se vincularan no al seguro social, sino a los fondos privados de pensiones, que en ese momento eran más de 10 fondos y que hoy en día se han convertido única y exclusivamente en 4 fondos privados de pensiones: uno Porvenir, otro Protección, otro Colfondos y otro Colmutua. Hay 4 fondos privados de pensiones en este momento. Entonces, ¿qué pasó? Con ese apoyo estatal, ¿en qué se terminó convirtiendo esto? Bueno, a la gente le decían: ustedes en los fondos privados se pensionan cuando quieren, con la pensión que quieran, a la edad que quieran. Entonces, claro, como eso era hace 20 años, ¿sí? 25 años, uno no quiere que pase el tiempo. Entonces, en ese momento podían decir lo que quisieran, ¿no? Y lo permitían, y los jefes de personal, y los departamentos de relaciones humanas y los de gestión humana, como se llaman, los de relaciones industriales en distintas empresas, metían a las empresas, a los promotores y promotoras de los fondos privados, y a la gente la iban afiliando a punta de mentiras, y el Estado, a su vez, de manera cómplice, no le hacía propaganda, para decirlo de alguna manera, al fondo público, al Instituto de Seguros Sociales. Eso terminó generando la situación que está descrita en este cuadro. Es que hoy en día en los fondos privados hay 15 millones de afiliados, mientras que en el fondo público, en Colpensiones, hay apenas 6,5 millones de afiliados. Estar afiliado no quiere decir ser cotizante, porque una cosa es estar afiliado, y una persona se puede afiliar porque consiguió un trabajo en una empresa, pero salió a los 2 meses de esa empresa, sigue en el trabajo informal, no vuelve a cotizar, quedó afiliado, pero no cotiza. En realidad se considera que quienes son cotizantes son quienes hayan cotizado durante los últimos 6 meses. Y si se tiene en cuenta ese cálculo, en los fondos privados cotizan regularmente 6 millones de personas aproximadamente, y en el fondo público, en Colpensiones, unos 2 millones de personas. Pero el fondo privado apenas tiene 130,000 pensionados, mientras tiene 6 millones de cotizantes, y el fondo público tiene 1.300.000 pensionados, y apenas le cotizan 2.200.000 personas.
Eso es lo que explica lo que permanentemente se habla de, ustedes lo han escuchado decir, que hay una bomba pensional, que hay una crisis en el sistema de pensiones, que el Estado se va a quebrar por tanto pagar pensiones, que en el presupuesto nacional de este año 40 billones de pesos se destinan al pago de pensiones, etc. Bueno, lo primero es esto: esos 40 billones no van dirigidos a Colpensiones. ¿Por qué razón? Porque el Estado paga pensiones también del magisterio. Ustedes imagínense la cantidad de profesores que hay pensionados, y eso no se paga con ese dinero, sino con dinero del presupuesto nacional. Pagan lo de las fuerzas militares, todos los pensionados de fuerzas militares, imagínense ustedes los que hay, fuerzas militares y policía, etc. Y otra serie de empleados públicos estatales, fundamentalmente estos dos sectores, que llevan una buena parte de ese dinero. En realidad el Estado destina para el pago de pensiones, aparte de lo que recibe por pensiones, entre 11 y 12 billones de pesos. Pero ¿por qué razón el Estado destina esos 12 billones de pesos para Colpensiones? Pues porque la plata de las pensiones ya no la recibe Colpensiones, sino que la reciben los fondos privados de pensiones. Si el Estado continuara recibiendo ese dinero, no habría crisis pensional, el dinero sobraría para pagar las pensiones de los actuales pensionados y quedaría un ahorro en Colpensiones para que lo invirtiera de la mejor manera, ayudar al desarrollo del país y a su vez fuera pagando las pensiones de las personas que han logrado ese derecho. Es decir, con la rentabilidad que daría el dinero concentrado todo en lo que era el seguro social y hoy por pensiones se pagarían perfectamente las pensiones. He ahí lo que llaman la crisis pensional. Pero no solo eso, adelanto una cosa: es que se pagarían unas pensiones que, si bien no son las mejores, por lo menos son aceptables las que pagan por pensiones. Es decir, un trabajador, y quiero decir una cosa, un paréntesis. Esta reunión, como la conversamos con los compañeros, es para explicar en qué está el sistema pensional y las reformas que se vienen, el peligro de las reformas sobre esto. Y nosotros, en nuestro comité están los compañeros del Sindicato de Trabajadores de Colpensiones, que tendrían la buena voluntad de algo que programemos con los compañeros del Intersindical y de Sintra Alfagres, para en algún momento venir ya a mirar casos concretos y determinados y específicos que tienen las personas siempre, pero que de eso no se trata esta reunión. ¿Qué hacen los fondos privados? Una parte le prestan plata al gobierno. O sea, imagínense, antes el gobierno recibía el dinero de las cotizaciones a las pensiones y con ese dinero podía invertir, podía hacer cosas y a la vez pagar pensiones. Ahora lo reciben los fondos privados y los fondos privados se lo prestan al gobierno y el gobierno les tiene que pagar intereses. Invierten en bonos, en acciones, en títulos, en deuda del Estado, en acciones en el extranjero, etc. Ustedes vieron una propaganda que aparecía en la televisión en todos estos días, que hasta el 4 de marzo tenía todo el mundo plazo para escoger si la plata que tiene en el fondo privado de pensiones la ponía en un fondo de alto riesgo, de riesgo moderado o de bajo riesgo. Y la gente andaba despistada con eso. ¿Qué es lo que pasa? Que esos fondos van a invertir la plata. Por ejemplo, un fondo de alto riesgo, ¿qué quiere decir? Que usted puede ganar alto como puede perder mucho también. ¿Sí? En movimientos rápidos. Un fondo de riesgo bajo es un fondo en el que usted pueda que no gane muchos intereses, se supone, pero es más seguro lo que va a obtener. Pero ¿de qué se trata? Ya sea de riesgo alto, bajo o moderado, es que cogen por venir protección, All Mutual y por fondos, toman el dinero de las pensiones y se ponen a especular con él, a hacer negocios financieros.
en los que se puede perder, se puede ganar, y usualmente termina la rentabilidad siendo muy baja, porque en las ocasiones que pierden, y por eso les llegan los extractos a los trabajadores, de pronto en este mes usted perdió, en este año usted perdió tanto como pasó a mediados del año pasado. 17. El año 17. O sea, el trabajador queda al vaivén de los movimientos de la especulación con el capital. Bueno, ahora, ¿quiénes son los dueños de esos fondos? Voy a darlo lo más rápidamente. El dueño de Protección de Porvenir es el Grupo Aval. El Grupo Aval es el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el banquero más grande de nuestro país. Luis Carlos Sarmiento Angulo, para mencionar rápidamente, es dueño del Banco Bogotá, del Banco Popular, del Banco de Occidente y de Avevillas, es decir, 4 bancos poderosísimos del país. Es dueño de una cuestión que se llama Corficolombiana, que hace los puentes que se caen, Chirajara, etc., a través de inversiones que hacen en las obras de infraestructura. Tienen tomada una buena parte de las obras de infraestructura del país. Es uno de los mayores empresarios hoteleros de Colombia, porque el gobierno hizo unas medidas de reforma tributaria a comienzos del 2000 para crearle el negocio, y les exoneraron de impuestos por una gran cantidad de años para que pudiera invertir los grupos económicos en hotelería. Es el principal grupo bancario en Centroamérica, etc. Tiene Banco Colombia en Panamá, en Miami, en Nueva York, el Banco de Bogotá, perdón. Además es dueño de lo que decía el compañero Alfonso hace un rato, del cuarto poder de medios de comunicación, es el dueño del Tiempo, de City TV, del canal de televisión El Tiempo, de Radio Santa Fe, de Todelar, de estos almacenes generales de depósito Almaviva, de Promigas, la más grande, es el mayor accionista, la más grande distribuidora de gas del país, etc. Para poner solo ese ejemplo, a ellos les entregaron nuestras pensiones, y el otro grupo más poderoso, entre Protección y Porvenir, manejan el 86% de los ahorros de pensiones. Protección es el grupo de pensiones de lo que se conocía antes como el Sindicato Antioqueño, y se llama el GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño. Ellos son los dueños de Nutresa, que es lo que antes era la Compañía Nacional de Chocolates, que es muy rica, que todo lo que ustedes vean en general de alimentos, de supermercados, carnes procesadas, chocolate, etcétera, es del Grupo Empresarial Antioqueño. Por otro lado, Cementos Argos y todo lo que rodea esa industria cementera y de la construcción. Por otra parte, Banco de Colombia, todo el sector bancario alrededor del Banco de Colombia, etc. Es decir, son los dos grupos económicos más poderosos del país, pues que se reparten el dominio económico de Colombia junto con el Grupo Santo Domingo, con el Grupo Ardila Nule, etc. ¿Qué ha pasado entonces al haberle entregado los dineros de las pensiones de los trabajadores de los sectores medios de Colombia a ese sector financiero? Lo primero, que el número de personas que se logra pensionar es mínimo. Por otras razones también, por la informalidad, por la inestabilidad en el empleo, eso también se debe incluir. Segundo, que la tasa de reemplazo en los fondos privados de pensiones es supremamente baja. ¿Qué quiere decir la tasa de reemplazo? Para decirlo en términos generales, es la relación que existe entre el último sueldo que usted se gana cuando cumple los requisitos, es decir, los requisitos que hoy existen son los hombres 62 años y 1.300 semanas, en los fondos privados aparece 1.150 semanas, lo cual es un engaño, ya lo vamos a señalar. Y las mujeres 57 años de edad y el mismo número de semanas cotizadas.
Entonces, la tasa de reemplazo quiere decir que cuando usted llega a ese momento, ¿cuánto significa con lo que va a quedar pensionado frente a su último sueldo? Entonces, si usted está en Colpensiones, le hacen un cálculo, toman el promedio de los últimos 10 años de su vida, actualizan usted cuánto se ganaba hace 10 años, hace 9, hace 8, hace 7, lo actualizan por el índice de precios al consumidor, o sea, lo que se llama también por la inflación. Dicen, si usted se ganaba 700.000 pesos hace 10 años, se le aumenta la inflación de esos 10 años hasta ahora y se trae a precios actuales, si me hago entender. Así con los últimos 10 años de ustedes se saca un promedio y eso se llama el ingreso base de liquidación. A eso se le saca el 65% y ahí tiene su pensión. Pero si usted ha cotizado más de las 1.300 semanas, por cada 50 semanas adicionales se le suma a partir de ese 65% un punto y medio por cada 50 semanas. Y eso le va subiendo. Entonces, al final de cuentas, su pensión puede terminar siendo entre el 65 y el 80% de su ingreso base de liquidación. ¿Sí? Pero en el fondo privado, como ya pasaron 25 años de haberse fundado y ya hay gente que empieza a pensionarse, etc., lo que se han encontrado la mayoría de las personas es que su pensión frente a su último salario está entre el 18% y el 25% del último que se gana. Eso es lo que llaman la tasa de reemplazo. Con una cosa que existe aún en la ley, que es lo que hace que la situación para los trabajadores de salarios más bajos no sea tan grave. Y es que en Colombia existe todavía una ley que se llama la garantía de pensión mínima, es decir, que nadie puede quedar pensionado por debajo del salario mínimo legal. Esa garantía existe y, como lo verán los gremios económicos, la ONTE, la Asociación de Fondos Privados de Pensiones, Asofondos, todos están presionando porque se acabe esa garantía, y en el Plan Nacional de Desarrollo lo dice. Tienen la palabra. Quería preguntarle, lo que pasa es que ayer precisamente les contaba yo a ellos al inicio de esta charla, lo publiqué en Intersindical, un compañero cumplió los 62 y está pasado 6 meses. Resulta que ya le salió de protección, ya le dijeron cuánto de pensiones, son 728. Entonces, escuchándote hablar, o sea, el salario mínimo no está más allá de 728.000 en este momento. Están 828. Entonces, lo que pasa es que yo vi, tú lo enviaste, lo que pasa es que ahí ya le aparece el descuento de salud del 12%. Imagínense. Porque cuando uno se pensiona, y el gobierno pasado, porque en eso sí los gobiernos son iguales, ellos pelean por unas cosas, pero el pasado y este se identifican totalmente en una cosa. En el gobierno pasado, incluso hasta el Congreso, que eso fue rarísimo, aprobó que los pensionados pagaran por salud lo mismo que pagaban cuando eran trabajadores, el 4%. ¿Sí? Que ahora ya las empresas no pagan salud, ¿no? Antes. Sí, antes, excepto para la gente que gana más de salario mínimo, pero es que en la reforma tributaria de 2012 a las empresas les quitaron los parafiscales, el aporte al SENA, al bienestar familiar, y les quitaron el aporte a salud de los trabajadores. Entonces, el trabajador, cuando es trabajador, paga el 4%, ahora solamente lo paga el trabajador, ya la empresa no lo paga. Era 12.5 en total. Entonces, cuando el trabajador sale pensionado, lo toman como si fuera una empresa, tras de que el dinero que le ingresa va a ser más bajo, ya no paga el 4, ya no le descuentan el 4%, sino el 12% para salud. Eso es lo que pasa con el dato del compañero. Entonces, en Colombia existe esa garantía de pensión mínima, de salario mínimo, o si no, las pensiones quedarían en una miseria. Ya vamos a ver las propuestas que hay al respecto. Bueno, la primera conclusión que, bueno, les voy a mencionar una cosa.
todo trabajador que haya ido en su larga vida laboral acumulado un salario que va subiendo del mínimo, que ya supera el millón, que toda esa cosa, empieza a perjudicar tremendamente lo de los fondos privados de pensiones. Y si son trabajadores medios, de medios ingresos, peor. Nosotros en nuestro comité tenemos testimonios, lo que pasa es que el tiempo no nos da, pero tenemos testimonios de médicos de distinta clase profesionales que vienen ganando salarios relativamente altos para lo que son los salarios comunes en el país y que terminan cayendo, por ejemplo, de tener un salario de 8 millones de pesos a quedar con una pensión de 1 millón de pesos en los fondos privados de pensiones. Totalmente cierto. En general, como eso funciona, que cuando usted llega al cumple el requisito, le compran es un seguro, entonces muchas veces termina el trabajador que no lo pensionan vitaliciamente, sino que los ahorros le alcanzan para un determinado número de años, etc. Es decir, hoy el engaño de los fondos privados de pensiones se está quedando totalmente a la luz. Entonces, el primer problema, en síntesis, esta primera parte, es que es la existencia de los fondos privados de pensiones la causante de la crisis pensional de la que tanto se habla. Si eso no existiera, y por eso el Comité con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno levanta una bandera, es que hay que abolir los fondos privados de pensiones. Esto lo están diciendo también los trabajadores de Chile. Hay un gran movimiento sobre eso que se llama No Más AFP, o sea, no más administradoras de fondos privados de pensiones. ¿Sí? Aquí en Colombia, en parte también con ese ejemplo, hemos levantado esta bandera y es lo único que creo que garantizaría una solución definitiva al problema. Algunas personas podrían decir, no, pero es que eso es muy difícil. Sí, pero si fuera muy fácil, pues no estaríamos ni hablando de estos temas. Se trata de que el problema difícil o fácil es que es la única solución. Mientras existan los fondos privados de pensiones, el régimen pensional cada vez es más difícil, y voy a mencionar por qué. Porque ellos están proponiendo las reformas pensionales que van a empeorar la situación de los trabajadores colombianos en cuanto a su pensión. Entonces han empezado a crear un ambiente como con todos los derechos de los trabajadores. Ustedes han escuchado decir que esto ya es el colmo de la audacia, pues, del cinismo, que el salario mínimo en Colombia es muy alto. Yo creo que ustedes han oído, para proponer las reformas que se proponen sobre el salario, se menciona eso. Aquí el propio DANE ha reconocido que la canasta familiar, una canasta familiar para 4 personas integrantes de una familia, vale 2 salarios mínimos. No para darse lujos, no para poner a sus hijos en las universidades, no, nada de eso. Para sostener la canasta básica, los bienes básicos de la canasta familiar. Para eso se necesitan 2 salarios mínimos al menos. Y entonces dicen que el salario mínimo en Colombia es demasiado alto y tienen una serie de propuestas para reformar. Dicen que hay una bomba fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que el Estado está gastando mucha plata en pensiones, que el sistema tiene baja cobertura, o sea, que hay mucho anciano que no tiene pensión, que no tiene ningún ingreso. Pero eso dijeron cuando se inventaron la ley 100, que con eso iban a resolver el problema de la cobertura, y ahora están diciendo 25 años después lo mismo. Entonces los que la agarraron fueron ellos, ¿cierto? O los que engañaron a la gente, desde luego fueron ellos. Que hay entonces que quitarles a los ricos para que los pobres no puedan tener una pensión. Y usted, cuando se pone a mirar qué es lo que consideran ricos, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, Fedesarrollo, la Asofondos, o sea, la Asociación de Fondos Privados de Pensiones, consideran rico a todo aquel que gane 2,5, pero tenemos otro dato, a quien gane 1,5 salario mínimo en Colombia.
Recientemente publicó el DANE una cosa, es que uno empieza a ser de clase media con 450.000 pesos de ingresos. Empezamos a ser todos de clase media, en Colombia todos somos de clase media. Bueno, y ustedes que tienen salario de una empresa, pues están para codearse con Attila Nube. Alejandro, sí vio lo que decía este señor, que esto que habla todo chistoso, no consentido del DANE, que una persona era de clase media por 450.000 pesos, que eso ya es otro mensaje que quieren hacerle ver a la gente que, o sea, le cambian como la mentalidad, ¿no? De que entiendan de que con eso ya están bien, y hay gente que lo cree así. Claro, exactamente. Entonces dicen que la mayoría de las personas, que de 22 millones de ocupados, solo 8 millones cotizan, como ya lo había mencionado, que la informalidad tiene un 65%, y todo eso lo reconocen para decir que hay que hacer unas reformas al sistema de pensión actual. Una de las cosas que hace parte de la reforma y que es fundamental dentro del Plan Nacional de Desarrollo que presenta Duque son los llamados BEPS. Se llaman beneficios económicos periódicos. Ese es un sistema que se estableció inicialmente con este criterio, es que las personas, digamos, del sector informal que no cotizan regularmente para la pensión pueden ir a ahorrar una plata a una cuenta. El Estado, el gobierno le pone el 20, si usted pone 40.000 pesos, el Estado le pone el 20% de eso, o sea, 8.000 pesos más, y su ahorro pues se convierte no en 40 sino en 48. Y con eso, si a usted algún día completa un ahorro, eso es una mezcla entre el régimen de prima media y el de ahorro individual. Entonces usted llega al final y le dan una pensión que tiene una gracia, le pueden dar una pensión que tiene una gracia, es que puede ser inferior al salario mínimo. En estos días que se ha discutido eso, ha quedado claro que lo máximo que están dando por eso son 40.000 pesos mensuales. Pero eso ha sentado las bases, y en el plan de desarrollo se considera como el aspecto, por una propuesta que hizo una entidad de estudios, un centro de pensamiento que se llama Fe Desarrollo, que es el que le hace, un centro de estudios que le hace los estudios a la gran burguesía del país, a los grandes capitalistas y al propio Estado, que es como el representante en Colombia de los centros de pensamiento que dirigen el Banco Mundial, la OCDE, el Fondo Monetario, etc. Entonces ellos dijeron que el eje de una reforma pensional tienen que ser los BEPS. Es decir, que ese experimento de hacer pensiones inferiores al salario mínimo es supremamente voy a pasar rápido para que... Bueno, dicen eso, ya los mencioné, que la identidad del sistema pensional significa que los pobres están subsidiando a los ricos. O sea, que la gente más pobre del salario mínimo, etcétera, está subsidiando a los más ricos que se ganan 1,5 o 2,5 salarios mínimos. En cambio, a las AFP les han dado todas las cabezas, a las administradoras de fondos privados. Hay ahorro de los colombianos, hoy en día son más o menos unos 250 billones de pesos tienen reunidos por venir, protección y los otros dos fondos más pequeños. 250 billones de pesos, para que ustedes se hagan una idea, es la cuarta parte del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y el Producto Interno Bruto del país, contra lo que todo el mundo creía que era Pastrana, no es eso. El Producto Interno Bruto del país es la suma de todos los sectores económicos de Colombia. Usted suma la agricultura, el comercio, la industria, los salarios, el sector financiero, etc. Suma todo eso, y al sumarlo da que nosotros tenemos un Producto Interno Bruto de más o menos 1.000 billones de pesos. Entonces, 250 que tienen los fondos privados son la cuarta parte del PIB de nuestro país.
para que dado de la plata de los cotizantes colombianos entregado gratis al gran capital financiero para que especule con ellos. Ahí está la entidad esa que les mencioné que se llama Fedesarrollo. Fedesarrollo empieza sus ataques hablando de los ricos subsidiados, que son las personas que ganan más del salario mínimo, mientras que a los multimillonarios les reducen obviamente los impuestos. ¿Qué propone? Bueno, ir avanzando rápidamente. ¿Qué propone Fedesarrollo, que es más o menos la misma propuesta que hace el Banco Mundial? Primero, que se aumente la edad. Es decir, hombres y mujeres a 65 años. El gobierno en los últimos meses viene diciendo que sí va a hacer reforma, que no la va a hacer este año, que la va a hacer el otro año, aunque ya metió parte en el plan de desarrollo, pero que con la edad no se van a meter. Es decir, cada vez que un gobernante dice una cosa de esas, uno tiene que pensar en lo contrario. O sea, que finalmente terminan tocando eso, entre otras cosas porque vienen haciendo mucha propaganda diciendo que hoy los colombianos vivimos muchísimo más, que entonces hay que ganar una cosa que ellos llaman el bono generacional, que lo que pasa es que como al vivir mucho más y si las pensiones empiezan desde tan temprano, no hay con qué pagar, etcétera, etcétera, ¿sí? Que cada vez nacen menos personas y hay más gente que se envejece. Bueno, con todas esas maromas dicen una cosa: hay que aumentar la edad de pensión a 65 años, tanto hombres como mujeres. Que la cotización suba del 16 al 18 y que los 2 puntos adicionales los paguen los cotizantes y los empresarios. Hoy en día ustedes saben que eso está dividido en 12 y 4, 12 el empresario, 4 el trabajador, y ellos piden 2 puntos adicionales a cargo del trabajador. Que la pensión de sobrevivencia sea el 75% de la mesada. La pensión es heredable, ustedes lo saben, es heredable para el cónyuge o para los hijos discapacitados que viven cualquier tiempo sea su vida, o para los hijos menores hasta la edad en que se hacen mayores, a los 18 años o a los 25 si están en ese ciclo también. Digamos, ¿cuánto tiempo tiene que cotizar, digamos, la persona que muere para que pueda heredar? O sea, ¿a partir de cuánto tiempo? No importa. Si un pensionado hoy tiene el derecho. Digamos que no sea pensionado, sino que muere antes de adquirir esa pensión. 50 semanas en los últimos 3 años. Al menos. O si no pierde el derecho, ese es un riesgo que corre la gente porque se pierde el derecho a la pensión de sobreviviente. Pero digamos, eso aplica para todos los jóvenes. Sí, ese es el proyecto. En este momento eso no ha cambiado. Es claro que estoy hablando de las propuestas que tienen distintos sectores frente al régimen pensional actual. ¿Sí? Sí, que no pueda valerse totalmente por sí mismo. ¿Sí? Que queda y que esté bajo el amparo de su proveedor, de su padre, del que se va a pensionar. Totalmente. En los fondos privados de pensiones pasa una cosa macabra, y es que las personas que tienen hijos discapacitados, eso les rebaja el porcentaje de su ahorro, o sea, la pensión es menor en este caso. Con relación a los pensionales, ¿cómo se distribuye el patrimonio? No te entendí la pregunta, ¿me la haces más bien? Los incrementos a las mesadas pensionales anualmente, ¿cómo las aplica el gobierno? Para sí mismo tener un parámetro y a partir de qué monto se paga
hasta que llega a un monto que de pronto va a encontrar un salario mínimo. En general la pensión va en deterioro, porque la pensión, por ejemplo, se incrementa menos que el salario mínimo. Usualmente se incrementa con el IPC. Es más o menos, había una fórmula de promediar IPC y salario mínimo, pero en general se incrementa con el IPC. Eso es lo primero. La segunda preocupación tuya es que se estuvo discutiendo, se ha estado discutiendo sobre gravar las pensiones. Cuando tú hablas de declaración de renta, me refiero a eso. No, las pensiones solamente quedaron, siguieron grabadas las pensiones que superan 35 salarios mínimos. Es decir, en este momento, esa reforma, si bien la presentaron para empezar desde 6 salarios mínimos, de 4 a 6 salarios mínimos para empezar, y grabar las pensiones, eso finalmente hasta este momento no se aprobó. Estuvo planteado para la reforma tributaria pasada, pero eso no está aprobado. Bueno, entonces la pensión de sobrevivencia proponen que ya no sea, es decir, si un trabajador quedó con $1.000.000, al fallecer el pensionado, a sus sobrevivientes le toca totalmente hoy en día. Lo que proponen es que le toque el 75%, o sea, ese millón se convertiría en $750.000. Y hay una propuesta adicional, que es la que propone a MIF, de que haya pensiones que no sean el salario mínimo completo, sino el 75% del mínimo, y que cuando fallezca el pensionado le toque otra vez el 75%, o sea, al sobreviviente le terminaría quedando el 50% de la pensión. Esa es una de las propuestas que hay. Bueno, FEDESarrollo propone una cosa en las pensiones frente a la cual es importante que los trabajadores estén alertas, porque incluso ha generado confusión entre personas progresistas, y es que hablan de un llamado sistema de pilares. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo cotice hasta el primer salario mínimo en el fondo público, en el régimen de prima media, digamos hoy en Colpensiones, y de ahí para allá cada peso que se gane lo cotice a los fondos privados. Lo primero que se saca con eso, desde luego, es que se mantienen vivos los fondos privados, ¿sí? En segundo lugar, que la mayoría de la gente que gane de para arriba del salario mínimo queda afectada por ese sistema, ¿sí? Eso es lo que llaman todo el mundo cotizaría hasta el primer salario mínimo forzosamente a Colpensiones y luego forzosamente a los fondos de ahorro privado. Es decir, hoy en día el salario mínimo está en 828, un trabajador que gana $1.000.000 pone sus 828 en Colpensiones y en los 170 y pico que le sobran al fondo privado. Y ese excedente la primera parte le garantiza la pensión mínima, supuestamente quede como quede la mínima, si la rebaja incluso, que pueda haber pensiones inferiores del salario mínimo, y el resto se regiría por el sistema de los fondos privados de pensiones, que ya en términos generales expliqué. Y habría un tercer pilar, que es el ahorro voluntario, que es la mayoría de los trabajadores no acceden a eso, y es la gente que siempre me sobra una plática, entonces yo la meto a la vaina de las pensiones, pero eso desde luego no está general, aunque hay algunas personas de ingresos medios altos que hacen ese tipo de ahorro. Dicen que hay que eliminar los subsidios de 2,5 salarios mínimos en adelante. O sea, dicen es que el Estado está subsidiando a las personas que ganan de 2 millones de pesos en adelante en pensión, por ejemplo, que son los ricos, según ellos. Bueno, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, que es lo que digamos una nota que se llama Sobancaria, que reúnen a los bancos. Esta Asociación Nacional de Instituciones Financieras la controla el Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Tienen un funcionario ahí que se llama Sergio Clavijo, que es el que hace todas estas, es el vocero de esa entidad, hace todas estas propuestas. Bueno, lo primero que proponen es esto: marchitar Colpensiones. Marchitar quiere decir acabarla poquito a poco, pero eso es finalmente acabarla rápido, ¿sí? O sea, que no reciban nuevos afiliados, por ejemplo, a partir del año 2019.
que mientras exista Colpensiones, es decir, mientras se marchita, se deben en 5 años de edad la jubilación, más o menos lo que propone también FEDesarrollo, un poco aumentado, que se reduzca la tasa de reemplazo en 20 puntos, es decir, que si usted arranca hoy, digamos, en Colpensiones, del 65% arranque sea del 45% de su último de tasa de reemplazo, que ya expliqué qué significa. Que Colpensiones se dedique a los BEPS y a Colombia Mayor. Colombia Mayor es otro programa del Estado que dan una miseria para las personas mayores, y que se dedique a los BEPS, que ya expliqué qué son los BEPS. Que la pensión mínima sea el 75% del salario mínimo legal y que la pensión sustitutiva del 75% de eso, que era lo que acabo de mencionar. Que el ingreso base de liquidación no se haga sobre los últimos 10 años, sino sobre toda la vida laboral. O sea, ustedes imagínense qué queda eso. Si a usted ya no le sacan el promedio de los últimos 10 años, sino de los 25 años que trabajó para obtener una pensión. Hace 20, cabeza cada uno de ustedes cuánto ganaba hace 20 y pico de años. 26 años se necesitan para completar 1.300 semanas. ¿Cuánto se ganaba en esa época? Y hagan el promedio a lo de hoy. Entonces la pensión le queda ínfima en la miseria. Bueno, han llegado a proponer cosas tan escandalosas como una hipoteca reversible. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador pasa su vida construyendo su vivienda. Eso lo saben muy bien ustedes. Se compra un lote, se empieza a levantar su casa, o se compra una casa en obra negra o gris, y año tras año, con esfuerzo, con cesantías, ignorándolas, el trabajador va levantando su casa. Entonces, bueno, no alcanzó a la pensión, entonces hipoteque la casa. Esa es la propuesta de un gringo que se llama Robert Merton. Con la hipoteca de la casa, nosotros le metemos a la entidad de seguros para que usted obtenga, complete lo que le falta, porque usted tuvo 1.000 semanas para que complete lo que le falta de pensión. Y cuando con eso miramos de completarle, y cuando usted fallezca, sus familiares verán si redimen la hipoteca, o sea, le pagan al banco para redimir la hipoteca, o el banco se queda con la vivienda. Eso lo llaman la hipoteca reversible, y eso lo han planteado para el sistema previsional. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que nada importa la evidencia de que la fórmula que se ha aplicado desde el 93 no haya curado las dolencias del régimen pensional, que haya empeorado la situación, sino que promulgan fórmulas peores, supuestamente como solución al régimen pensional. Todo esto lo hacen a nombre de la equidad. El plan de desarrollo, ya lo vamos a mencionar, de Duque, una de las palabras, cuando viene la presentación del título, pero en todo caso es una propuesta para alcanzar la equidad. O sea, la igualdad y la equidad ya vimos que es, no es quitarles a los trabajadores, a los asalariados, a las clases medias, reformar para empeorar el sistema pensional, etc. Y eso es lo que llaman ellos equidad, hacen alarde de equidad. Y es que todas las reformas se están haciendo en medio de una campaña ideológica tremenda contra los asalariados. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ahorita voy a mencionar en el plan de desarrollo un poquito ese asunto. Es que el problema aquí del desempleo es, una de las razones es que el salario mínimo es demasiado alto y que hay una carga, dicen los de FEDesarrollo, los de ANIF, que la carga extrasalarial de las empresas es demasiado alta. ¿Qué quiere decir la carga extrasalarial? Pues las primas que aún existen, las cesantías, el pago de las vacaciones, etc. ¿Sí? Eso es lo que llaman carga extrasalarial, que aún tienen que darle para fiscales, tienen que pagarle a las cajas, hacerle el aporte a las cajas de compensación, etcétera, etcétera. Eso es lo que llaman una carga extrasalarial demasiado alta.
Entonces, una reforma pensional como la que están planteando estas entidades, la OCDE, el Banco Mundial de Desarrollo, ANIFAS o Bancaria, el Consejo Gremial, que es lo que reúne a todos los gremios económicos de la producción, a FENALCO, a la ANDI, a RIFE, etcétera, a Socorflores, a todos los gremios, a los metalúrgicos, etcétera, etcétera, pues conllevaría un futuro de miseria mayor para los colombianos, ¿no? No se respetaría el salario mínimo ni la pensión mínima. La gente que trabajó toda su vida cotizando a una pensión llegaría a la vejez en la desprotección y en una situación de indefensión. Es decir, el derecho, la aspiración a una vejez digna, con unas reformas pensionales de esta naturaleza, quedaría completamente pegada. Hay retorno al llamamiento que yo hacía al comienzo. Este es un problema de todos, no de los viejos. Tienen que entenderlo todos los trabajadores, que hay que luchar por defender al menos lo que hay, por ejemplo, en el régimen de prima media de protección, de tal manera que esa desmejora no termine afectando a los trabajadores. Me voy a pasar entonces de inmediato para completar lo que dice el plan de desarrollo. ¿Alguien de pronto tiene alguna pregunta hasta ahí o para que controla? Yo ya como va a pasar al plan de desarrollo, después de la acaba de exponer la netamente lo que tiene que ver con lo que existe de elecciones y si a veces se ve esa reforma de elecciones. Claro que ahorita sigo con eso mismo que trae en el plan de desarrollo. Bueno, entonces ya le plan por eso Si una persona tiene la edad, hombre o mujer, 62 años, y no se alcanza a completar la semana, las 1300, tiene derecho a pedir la devolución de, ¿cómo sabe uno cuánto dinero le va a dar de colpensiones, digamos? ¿Cómo se saca ese balance o cómo lo toma? Rápidamente, este es un tema que se ha estado discutiendo mucho en estos días, porque el plan de desarrollo contempla una medida que la vienen pidiendo. Lo que pasa es que pues por el tiempo pasé un poco rápido por algunos aspectos de lo que proponen en reforma pensional, pero algo que están proponiendo los fondos privados a través de Asofondos es una cosa. Ellos venían proponiendo que se acabara la devolución de saldos en el régimen privado y lo que se llama la indemnización sustitutiva de pensión en el régimen de prepensiones. ¿En qué consiste estas cosas? En que usted llega a la edad de pensionarse, ha cotizado pero no tiene las semanas y las ve lejanas, porque uno pues puede seguir cotizando y dice, bueno, me faltan 3 años, estoy en 62, me siento bien, cotizo hasta los 65 y de ahí arranco pensionado, cotizo los 3 años que me faltan. Pero digamos, usted llega y dice, no, es que me faltan 300, 400, yo que me devuelvan mi plata. En el fondo privado se llama devolución de saldos, en prevenciones y indemnización sustitutiva de pensiones. Los fondos privados hacen propaganda sobre eso, dicen es que nosotros devolvemos más plata que colpensiones. Nosotros conversábamos con Johnny, con Rudy y con el compañero José recientemente que esa es una propaganda absurda y que el trabajador debía desentrañar la naturaleza de eso. Porque no se trata de si le devuelven a uno más o menos plata. Si los fondos privados le devuelven a usted más y Colpensiones le devuelven menos, que porque Colpensiones actualiza con el IPC y los fondos privados con lo que se hayan ganado las inversiones, que además las inversiones son inseguras, porque hoy ganan y mañana pueden perder. Pero uno no debe discutir eso, porque ya te voy a dar la respuesta. Porque el problema es que uno no cotiza para que le devuelvan un saldo, para hacer una inversión, o si no, uno la mete en cualquier cosa de invertir. Uno cotiza para lograr una pensión en la vejez, un ingreso en los últimos años de su vida, que pueden ser 20, 30, después de que cumpla la edad, 15 o los que sean. Y asegurar a su cónyuge, etcétera, determinadas circunstancias. Entonces,
uno cotiza es para pensionarse y debe tenerlo en ese criterio, pero como pasa eso, entonces existe ese sistema. Entonces, cuando los fondos privados, como ya llegaron a 26 años de existencia desde la ley 100, y entonces les toca, como hay tanta informalidad, como la gente trabaja un año y otro deja de cotizar, etc., entonces tienen que empezar a devolver plata, entonces empezaron a no gustarles el negocio. Entonces ya empezaron a decir, no se puede devolver los saldos, y eso lo presentaron en el Plan Nacional de Desarrollo. Es que no se devuelva la plata, sino que si usted no avisa, usted llegó a la edad y tiene 10 días. Si en esos 10 días no se espabila y dicen devuélvame la plata, entonces ellos se la meten a BEPS. En lugar de devolverle su plata que usted necesitaba para algo, dicen no, le vamos a dar sus 40.000 pesos completos de aquí en adelante. ¿Sí? Eso es lo que proponen en el Plan Nacional de Desarrollo, pero lo proponen porque lo venían pidiendo la ANIF, Asofondos, etcétera, que ya no se devuelvan los saldos, ¿sí? Sino que los va. ¿Por qué? Porque ellos siguen especulando entonces con esa plata, ellos siguen metiendo en acciones, ellos siguen prestándole al Estado, ellos siguen metiendo en la bolsa de Nueva York, ellos siguen haciendo negocios financieros con la plata de la gente y ya no le quieren ni siquiera devolver los saldos que eran uno de los espejitos con los que atraían a la gente a los fondos privados de pensiones. Buenas tardes. Caso mío es puntual. Yo trabajé 15 años con Valdés. Desafortunadamente tuve una enfermedad, voy a declarar una enfermedad común. Salí con 1.150 semanas de cotización con el 62% del salario base que ganaba. Me dicen que cuando, si llego a completar la edad de pensión de vejez, se cambia es decir, la pensión por discapacidad, por invalidez, es reemplazada por la pensión de vejez. Sí es cierto esa mentira que me mostraban algún día, ¿no? Que de pronto podía subir el ingreso de cotización, pues algo que me dijeron, pues no sé hasta dónde será cierto, ¿no? ¿Y usted siguió después de eso y que tiene esa pensión, ha seguido como cotizando otro sistema pensional? No, señor, no, pues ahí yo lo que coticé durante mi periodo laboral, mi tiempo laboral, mi historia laboral, 1.150 semanas, y ya ahí yo hace un año pues tuve la pensión por discapacidad. No, a usted le siguen, usted tuvo una pensión vitalicia por discapacidad. Porque uno cotiza para invalidez, vejez y muerte. Sí, correcto. Entonces, usted la obtuvo por invalidez. No sufre ningún cambio desde el punto de vista económico cuando usted llegue a cumplir la edad por la que se pensiona regularmente la gente. Ningún cambio económico surge en ese sentido. Su pensión se va a ir incrementando ahorita en la medida en que se aumentan las pensiones. Normalmente va a ser decreciente, como lo es para todo el mundo, y usted ya lo debe haber ido sintiendo. Entonces, no, pero eso no, en ese caso no sufre ningún cambio, aunque cosas así muy específicas, de todas maneras, como les decía, vamos a tener el apoyo de compañeros del Sindicato de Pensiones para explicar ya detalles de ese aspecto, pero entiendo que en ese caso no hay un cambio de ninguna naturaleza. Otra pregunta, lo que pasa es que en ese último año, pues a mí me venía cotizando la empresa con el salario que yo devengaba, ¿sí? Y hubo un periodo de 8 o 10 meses donde, me perdonan la expresión, ellos cotizaban como se les daba la gana. Yo pregunté directamente allá con una señorita de nómina, Patricia Vergara, no sé si toda esta. Ella me respondió
de la siguiente manera: agradezca que le estamos pagando. ¿Sí? O sea, yo le dije, agradezca porque usted es una empleada igual a mí y a cualquier momento usted puede salir o puede enfermarse o cualquier cosa le puede pasar a usted. Y esa fue la respuesta que me dieron, y siempre me dieron caramelo de que pues ahí en ese año pues les mejoró, porque de lo que yo ganaba me cotizaban, por ejemplo, que me cotizaban con el mínimo. Había oportunidades donde la sábana de cotización decía, no, 500.000 pesos, hay una serie de incoherencias ahí, o sea, no había como un estándar en cotización ahí, sino era muy decreciente. ¿Cuánto hace que salió de la empresa? Un año yo, sí, en febrero de 2018. Ya completamos. No, yo diría, mire, esas cosas, compañeros, solo se pueden tratar de resolver mediante, estaría a tiempo, porque ustedes saben que las cuestiones laborales prescriben a los 3 años. Esa es una cuestión típicamente laboral, pero la única solución que yo le vería es que usted demandara a la empresa por esa razón, porque no le cotizó sobre lo que usted estaba ganando en ese momento. Si usted lo quisiera hacer, lo podría hacer porque estaría todavía a tiempo de hacerlo, pero no le veo ninguna otra solución. Y como enseñanza para los trabajadores, siempre es importante que uno esté consultando su historia laboral, Sí, señor. porque sucede mucho con las empresas varias cosas. Una es esa, y a veces cotizan por menos. Usted está pendiente más de la salud, porque se le enferma el cónyuge, al que es beneficiario de su EPS, ¿sí? O su hijo, o cualquiera de sus beneficiarios. Entonces en salud no usualmente está pendiente, pero en pensiones el trabajador usualmente no está pendiente. Entonces a veces las empresas dejan de cotizar por meses. Claro, ellos le descuentan a usted nómina, le salen diciendo, no, pues el patrón está enojado, si me descuentas porque va a cotizar. Pero no miran al fondo. Pero no miran, a veces cotizan por menos, etcétera, etcétera. Entonces, en eso el trabajador debe estar muy pendiente de su historia laboral. Eso hoy en día se hace por internet supremamente fácil. Bueno, compañeros, Yo creo que el caso del compañero, pues claro, es que el compañero trabajó, le descontaron el dinero que correspondía a su salario, que era superior al mínimo, y la empresa, acostumbrada a robar, entonces le cotizó por el salario mínimo. Eso afecta el promedio de liquidación. Y en consecuencia lo que tienes que demandar. Porque cuando diga la sustitutiva, o sea, cambia, lo que plantea el compañero es una cosa en la invalidez,